Bienvenida, bienvenido, futuro founder, mente inquieta, que estás buscando siempre, ¿no? Ir más allá, que estás dándole vueltas constantemente. Vamos a reflexionar rápidamente sobre comunicación interna. Nielsen Way es la forma de verlo todo, sin normas, crear y crear, con tecnología llegar a romper todos los moldes. Nielsen Way te hace brillar. Es un entreno, esto está dentro de los entrenos, ¿no?, que te propongo. Es decir, visualizar datos para entrenar. No es tan teórico o no es tan de pensamiento abstracto, no es estratégico, es algo operativo que hay que entrenar. Así que vamos a ver qué te cuento, ¿no?, en este topic, porque claro, yo me los apunto y según voy teniendo tiempo, como ahora anoche, pues los grabo para que te pueda llegar, ¿no?, una inspiración en la que puedas, vía operativa, realmente encontrar, pues solucionar este gran reto que es la comunicación interna. La forma en que nos comunicamos, tanto en pequeños detalles como en grandes decisiones, puede hacer o deshacer la efectividad de un equipo. En este episodio analizaremos un caso específico de interacción laboral y desglosaremos las claves para mejorar el tono, la estructura y la empatía en la comunicación diaria. Vamos a empezar. En el día a día operativo tratamos constantemente con personas y resulta que las personas son diferentes, ¿no? Son emocionales, tienen una dimensión muy amplia, es como el lado oscuro de la luna. No vamos a saber nunca la totalidad de cantidad de irracionales que hay en esa persona, y esa dimensión psicológica no podemos verla físicamente, por lo tanto solo la obtenemos con el día a día del trabajo, con cómo se presenta en el día, con la actitud y con la forma de resolver y procesar la información. Por tanto, los roles tienden a hacer esto, ¿no?, a ejemplificarnos cómo se representan en el espacio de trabajo. Resulta que las personas en estas diferencias han sido expuestas a situaciones diferentes y con esas irracionalidades y emociones tan destacadas en unas y en otras no tanto, también dan forma a ese rol que a veces infunde mucho más, ¿no?, de limitación y respeto, y en otras como una debilidad latente que está ahí como delante. Y en los modismos, en la forma de hablar, en cómo se desenvuelven, en esa tranquilidad, esa paz mental que aparentan, a veces no es real, y hay mucha gente que tiene la capacidad de aparentar, ¿no?, aquello que controla, lo aparenta, lo define. Normalmente tratamos en la New Gen Economy pues de tener en cuenta mucho esto, porque a veces es muy difícil discernir entre una persona altamente capaz, muy predispuesta y con grandes habilidades y con valores y generosidad puesto por delante, y por otro lado tenemos personas que están muy fiscalizadas y que emiten fiscalización, y bueno, es complejo, ¿no?, relacionarnos con ese tipo de personas. Sobre todo cuando los roles que se comunican entre ellos no tienen tantos años interactuando entre sí, y esa falta de entendimiento, de capacidad de poner un alineamiento para hablar de A a B, de B a A, es complejo porque a veces queda ruido en el medio y ese ruido se puede enquistar, encapsular y dañar al equipo o a un rol en específico que pueda ir dañando o generando ruido. La clave de reducir el ruido o la imperfección de esto es comunicar mejor, que es algo que tiene que hacer la persona que lidera, que tiene la responsabilidad en el equipo, no otra, la que tiene la responsabilidad. Por lo tanto, hay que preguntarse quién tiene la responsabilidad y quién la tiene. Si la tiene, pues que la asuma, y esa es la clave, ¿no?, detectar este tipo de cosas. Y debemos de tener en cuenta que lo que emitimos va a ser reinterpretado, y la libre interpretación es aquello que puede generar, ¿no?, las opiniones y el cambio de las perspectivas de personas que van a pensar que lo pueden hacer mejor que la otra persona que ha emitido el mensaje, y siempre está ese duelo, ¿no?, en las empresas entre personas que creen que pueden hacer otras cosas mejor que otras, que juzgan y que entran en un tono de diálogo que no añade valor el uno al otro, sino que juzga, ¿no?, que interviene generando ruido, y eso al final no suma al equipo y tampoco hace que se genere un tratamiento igualitario. Y es verdad que a veces en la comunicación hay personas que tienen más capacidades y otras que tienen muchas menos capacidades, pero tienen habilidades diferentes, diversas, que se complementan. Por eso
al emitir, un receptor tiene el trabajo de procesar y comprender, es decir, el emisor emite y el receptor tiene el trabajo de procesar y comprender, pero como ya sabemos, no nos frustremos pensando que los demás lo hacen mal y nosotros todo bien. Porque aquí viene la cuestión. Al comunicar o emitir un mensaje, si lo reciben 3 personas, lo van a recibir de forma diferente. Esto es como cuando medicas a todo el mundo por igual y cada uno tiene un sistema nervioso diferente, bueno, cada uno reacciona de forma totalmente diferente con su cuerpo por su contexto físico, genético y su perfil X. Entonces, X, Y y Z no van a interpretar de la misma forma la información que acabas tú de emitir. Y normalmente, cuando comunicamos mal y se entiende mal el mensaje, y lo puedes probar, ¿no? Como, ¿qué has entendido? Haces método de contraste. Preguntas a cada persona después de haber emitido un mensaje, pregúntale a cada uno qué han interpretado. Por escrito, luego le llamas, que te vuelvan a decir, y luego que te escriban un mail. Y a ver qué diferencias hay entre esas 3 versiones de lo que han entendido. Y esto es como cuando, ¿no?, alguien te hace un interrogatorio, pues esa persona va a reaccionar y ya verás cómo te va a emitir esa persona, lo que ha interpretado te lo va a emitir de 3 formas diferentes y se lo va a pensar diferentes cada vez, uno en tiempo real, el otro en diferido, pero con un lag pequeño, y en el mail con más lag se lo va a preparar más. Y si lo haces en los 3 sujetos vas a ver una gran diferencia, ¿no? Y ahí vas a darte cuenta que en realidad el problema está en el emisor, que eres tú. Vamos al caso real, ¿no? En el día a día habitual, en mi caso, yo tengo acabo de ejemplificar, ¿no?, un escenario para que podamos medirlo. Da igual la cantidad de operaciones que tengas tú. Esto es un ejemplo totalmente, ¿no?, ideal, en el que yo tengo 330 operaciones promedio todo el día. Operaciones de todo tipo con muchos perfiles. Vale. Imagínate que tú tienes 3 operaciones al día, 20 operaciones al día. ¿Cuántas operaciones son? ¿No? Una operación equivale a una tarea. Una operación equivale a varias tareas. Una operación equivale a una orden de tareas, una secuencia de tareas. Y también puede una operación ser una llamada que agrupe un proyecto en el que está englobado un montón de tareas. Por lo tanto, tú harás tu mapa de operaciones. Yo tengo 330 en promedio al día, de todo tipo, ¿no? No te las voy a segregar. Tú etiquetas como quieras, mapea. Resulta que 90,91% de las operaciones diarias son interacciones mías con el ordenador, ¿no? Tecleo, pues manejo información digital. El 9,09% de las operaciones diarias son comunicaciones o conversaciones con personas. Es decir, audio, videollamada o una reunión física en la que dialogamos físicamente. Mi mensaje a las 30 personas con las que suelo interactuar. ¿Qué piensas? ¿Son perfectos? ¿Se han emitido de forma exacta y perfectas como yo quiero? No, yo asumo que son imperfectas siempre y busco preguntarme en qué he fallado siempre. Por lo tanto, hago contraste. ¿Por qué? Me pregunto, ¿hablo con el mismo tono? ¿Con el mismo lenguaje natural con el que le hablo a una persona le hablo a otra? ¿Ajusto el mensaje por contexto? En algunos me paso de formal y en otros de informal. Soy muy robótico en algunos, lacónico, parco, alejado, con distancia, y en otros soy muy cercano, que me paso y luego tengo que resintonizar. Seguramente sí, me ha pasado 1000 veces. Y a ti también, seguro. Lanzo mensajes que pueden tener una libre interpretación que genere malas interpretaciones. Que en el post partido incluso me pregunto yo, ¿por qué habré dicho esto? Por ejemplo. O marco yo el contexto para situar bien lo que quiero transmitir y así reducir ruido por reacción. ¿Sobreexplico demasiado? ¿Me paso de robótico? Bueno, son preguntas que tienes que hacer tú dentro de tu mente, pero es muy importante. Cuando comunicas te pasas de formal, te pasas de vehemente, dramatizas, sobrepiensas, estás muy nervioso cuando hablas, muy nerviosa, transmites con tranquilidad y con paz. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo emites esos mensajes?
y qué vías de comunicación eliges. Ojo con esto. Piénsalo, reflexiona, analiza, mira hacia atrás, copia todas las comunicaciones de todo lo que tengas y fíltralo por una IA y pregúntale si utilizas muchas palabras clave, si te pasas de formal, si eres muy lacónico y falta contexto. Pregúntale, ya verás que te da información, por ejemplo. O pregúntale a la gente, atrévete a preguntarle a la gente si aquello que dices, cómo lo comunicas, genera una sensación de frialdad y genera miedo, o qué genera. ¿Qué generas en las personas? Pregúntatelo. Vamos al itinerario de hoy. Vamos a hacer una introducción a la comunicación, el impacto en la coordinación de equipos. 2, un caso práctico, análisis de una conversación. Errores comunes, número 3, en la comunicación interna. Número 4, propuesta para mejorar la comunicación interna. Y una conclusión y unos beneficios de una buena comunicación ajustada con el equipo y bien procesada. Vamos a ello. Número 1, introducción a la comunicación interna. La comunicación interna es el pilar de cualquier organización, ya lo sabemos. Mantener un flujo de información claro, eficiente y bien estructurado es clave para evitar malos entendidos, optimizar el tiempo y fortalecer las relaciones laborales. Interesante. Cuando la comunicación falla, incluso los procesos más sencillos en cadena pueden hacer que todo colapse. Fíjate, hay personas que no tienen relevancia en la cadena, pero pueden hacer colapsar, retrasar, generar cualquier tipo de problemas a la empresa y por ende tiempo, dinero, recursos, lo que tú quieras, pero un efecto cascada negativo y un ruido en la cadena entre roles que se han esforzado y otros que no lo han hecho tanto. Por lo tanto, entrenar la comunicación interna es un paso esencial para asegurar una cohesión de equipo. ¿Y cómo vas a hacer esa comunicación interna? Si tienes una persona con la que estás colaborando y quieres hacer un emprendimiento y eres worker y estás preparando ese proyecto para saltar y dar el salto al emprendimiento, pero tu persona cofundadora no está haciéndote caso, no tiene ideas claras, es difuso en la comunicación, te contesta muy tarde, ¿vas a decirle algo? ¿Le vas a plantear una delimitación, un territorio en el que moverte con ella? ¿Le vas a pedir, exigir algo? ¿O todavía no habéis hablado de lo importante, por lo tanto no hay nada claro? Entonces la comunicación interna tiene que empezar en el día 1, comunicando de forma muy clara lo que queremos, ese propósito que tenemos y que hay que comprometerse con tiempos y que el tiempo de respuesta tiene que ser uno, que la forma de hablarse tiene que ser otra, es decir, que tiene que haber una apuesta todos los días, al menos un poco, un avance, un algo, un resultado todos los días, medirlo con un KPI simple, pero ponerlo delante. Oye, nos ponemos KPIs, a ti, ponte KPIs también, no solo al otro, a ti, a ambos. Vamos a hacer un análisis en el punto número 2, en un caso práctico, un análisis de una conversación, como para arrojar un poco de luz y podemos ver varios casos si quieres. Bueno, a continuación vamos a analizar una conversación que ocurrió en un contexto laboral real, donde un malentendido respecto a un disco duro revela la necesidad de mejorar la estructura y tono en la comunicación interna. Conversación original. Mensaje inicial. Ahí va. El mensaje inicial dice: el equipo se comunica sobre el paradero de un disco duro. Uno de los miembros, X, señala que no es ideal sacar el disco duro sin avisar. Qué curioso. Persona responde con empatía, pero también señala que el tono utilizado por X suena formal, jerárquico, distante. Y esto no mola. Porque, claro, cuando hay diferentes jerarquías, diferentes estados, ¿no?, de las cosas y roles también, es muy difícil, hay que contrapesar. Entonces, no podemos pedir, exigir sin contexto a una persona porque parece una orden, y si parece una orden y encima tiene más experiencia que tú, te ha dado oportunidades a ti o te ha abierto un campo a ti o te está sobredando a ti y tú sabes que aunque quieras que él cumpla ese protocolo, ese proceso, pues alguna razón tendrá. Le doy contexto, le explico con contexto, le cuento el problema que genera eso, el saltar el protocolo, por ejemplo, y las posibles soluciones. Y en esas soluciones la otra persona dice: vale, entonces el número 2 de las soluciones esta voy a coger, que me sirve. Y perdóname por haber hecho eso. No, tranqui, aquí tienes soluciones, no pasa nada. Ya de aquí hacia abajo no vamos, porque tienes el compromiso
de coger estas soluciones. En este ejemplo se muestra cómo, ¿no?, si yo emito un mensaje como emisor sin el contexto, sin la claridad de la definición del problema, aquello que me preocupa, la situación, y no doy, ¿no?, como soluciones claras como A, B, C para tener soluciones posibles u otras alternativas y abrir ese diálogo, pues va a parecer que el tono es inadecuado, que la secuencia lógica puede, en este caso, aunque sea lógica, y tú digas, pido explicaciones, estás generando una fricción innecesaria. Entonces esa generosidad pasa a fiscalizarse. Por lo tanto, si tú hablas en un tono distante, ¿no?, como muy rudo y encima sin contexto, fiscalizas de algún modo y dices, hey, aquí hay límites. Entonces tú, el otro lado, el receptor, en el momento de dar más y se va a autofiscalizar y va a decir, espera, esta persona me habla así, yo le doy, esta persona no me da y encima me fiscaliza. No, por aquí no va. Esa comunicación está mal, está corrupta. ¿Qué hay que hacer? Enfrentar. Face it. Face it. Face it. Por favor, face it, de verdad, afróntalo. Porque en esta incomodidad de una conversación muy simple puedes encontrar, ¿no?, como la magia de dar ese salto y decir, espera, en este contexto te voy a contar qué ha pasado y en esta situación, de hecho yo me he sentido quizás así, sé que no es doy por hecho que estamos en un entorno de confianza, pero estos 3, 4, ¿no?, planes que te doy, opciones, salidas, soluciones, estaría genial que elijas una y que acordemos que esto es, ¿no?, como el proceso. Y si ese proceso no funciona a ti, no te funciona, tú utilízalo así, que yo tendré en cuenta que va a estar bien. Y automáticamente no hay fiscalización en el medio de esa relación, ¿no? Imagínate una F, 2 personas y la F en el centro, que no fiscaliza. No hay un filtro, se quita la F. Y automáticamente fluyen las cosas. Y cuando algo no va, el otro le dice al otro. Y se comunica de forma rápida. Ese estado de confianza requiere una conversación muy profunda en algún momento en el que se establezca la confianza. Hay relaciones que necesitan, cuanto antes, tener esa conversación de, mira, te voy a contar todos mis dolores, te voy a contar absolutamente todo lo que he pasado hasta llegar aquí. Me abro contigo para que podamos establecer una base de confianza y espero nunca, ¿no?, traicionarla, romperla, destrozarla. Y todo lo que hablemos y nos comuniquemos, que sean, ¿no?, a resultados, enfocados siempre a resultados, a medirnos. Y si hay algo que incumplimos, no pasa nada, no nos vamos a reprochar, no fiscalizamos, pero sí vamos a decirnos, oye, el hecho de que no termines esto retrasa que el viernes lleguemos ambos. Y ese entreno hay que hacerlo. Hay que ponerse un objetivo en conjunto, que sea llegar a un KPI juntos, con un reparto de tareas que sean complementarias para ver cómo se va trabajando y reaccionando. Y ahí vamos a ir sintonizando la relación. Errores comunes en la comunicación interna, pues analizar este caso, pues identificamos los errores típicos, ¿no?, como la falta de contexto, que hay que explicar las razones, el tono incorrecto, eso que te decía de que no suene ni jerárquico ni despersonalizado, hay que alinear los roles y adaptarse, ¿no?, también con quien habla, a la interlocución. La secuencia rara, pues una secuencia errada, abandonar primero el problema sin contexto, abordar el problema sin contexto, puede dar la sensación de reproche o queja y nunca va a ser colaboración. Y tiene que ser siempre colaboración, co-construcción, colaborar, co-construir. Es decir, vamos todos a lo mismo. Yo pongo 20 ladrillos y otros 60. Construimos algo juntos. Esta estructura la hacemos juntos. Y hay secuencias lógicas que hacen que sin uno, el otro no. Sin uno, el otro no. ¿Para qué? Para entrenar el compromiso. ¿Para qué? Para entrenar el compromiso y hacerlo bien. ¿Propuesta para mejorar la comunicación interna? Pues una secuencia sencilla pero efectiva para mejorar cualquier interacción. Como te decía, 1. Contexto, siempre inicia explicando el escenario. ¿Por qué es importante lo que vas a decir? ¿Por qué es importante lo que vas a decir dentro de ese contexto? 2. Define el problema claramente, sin cargarlo de emociones innecesarias. En la definición del problema o del enunciado de la situación no puede haber una opinión. Tienes que ir al hecho concreto, no a tu opinión ni perspectiva, no lo sesgues.
3. Soluciones. Propon una propuesta clara y directa para resolver el problema. Una o varias. Cuanto más, mejor, de hecho. Bueno, si hay un tono empático colaborativo, pues ya sabrás que vas a poder construir, ¿no? Pues una relación sana, porque la relación de trabajo tiene que ser sana también, no solo en lo personal, en lo profesional. Debemos de tener relaciones sanas, equilibradas, que no estén basadas nunca en el reproche, nunca en esperar a que falle el otro para poner la culpa en la otra persona, cargar esa responsabilidad de haberlo hecho mal, de ese fallo, y tú juzgar, él lo ha hecho mal, no me ha dado lo que me tenía que dar y ha fallado. Y la pregunta es, ¿y tú, persona que has esperado a que falle, te has comunicado con esa persona cuando veías que iba a fallar? Sí, ¿no? Pues resulta que eso es tóxico, negativo para el equipo. Porque si ves que una persona está retrasando su rol, su cadena, si se está retrasando en algo, va a retrasar a los demás en algún momento. Aunque esto no sea una línea de montaje que la veamos, ¿no?, pieza a pieza, siempre todos los proyectos tienen roles involucrados y no podemos comprometer uno por otro. Por lo tanto, si alguien va a fallar, ayúdale a que no falle. Y ahí vas a conseguir una cohesión del equipo brutal. Y bueno, y un compromiso, que esto es una tarea que todos los días trabajamos, ¿eh? Que la cohesión va poco a poco, el compromiso va poco a poco, la cultura va muy poco a poco, pero va. Si con estas micro decisiones lo vas haciendo, no temas que esa persona con la que empiezas ese proyecto, si va incumpliendo, sola se va a salir. Hoy he tenido un mensaje yo de una persona que salía de un proyecto con una coherencia brutal, con una verdad delante, porque puse la fricción mayor en las primeras semanas del proyecto y dije, aquí vamos todos a una. El foco tiene que estar, el compromiso. No puede haber lag, tal. Incumplió varias veces, yo no dije nada y dijo, no estoy para este proyecto, no voy a poder cumplir, así que me quiero ir bien, tranquilo, porque sé que no es el momento y sé que tú has hecho esto para que pase. Y si no es el momento, yo ya lo sé. Y las red flags salen inmediatamente. Y no pierdes tiempo especulando que va a ser tu socio, tu partner, tu amigo del emprendimiento, porque luego resulta que vienen las desgracias de haber estado años creyendo que iba a pasar algo y luego no pasa, y el contexto va cambiando en las personas y hay que ajustarse. Por lo tanto, cuidado con esto. Pregunta cuanto antes lo incómodo. Preguntar esa comodidad con contexto. Oye, el contexto de lo que vamos a crear es este. La situación es esta, no tengo claro el compromiso. Y las soluciones son estas. Foco, cantidad de horas, aquí hay un planning. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos juntos? Y ahí te vas a enfrentar. Nadie quiere hacerlo porque si no te vuelves a quedar solo, pero mejor solo que mal acompañado. Y es un proverbio, una frase hecha, lo que sea, es verdad. ¿Para qué quieres ir con gente en el equipo que va a tirar o remar para otro lado? Va a quitar foco, va a romper la dinámica. No lo hagas. Yo he sufrido mucho esto y te lo pido, no lo hagas. Espero haberte aportado valor en esto, haberte aportado un poco de claridad. Aquí hay un entreno, ya sabes lo que tienes que hacer, ponerte ya a emprender en esta tarea y afinarla tanto que luego ya seas profesional de seleccionar personas. Hay gente que tiene unicornios y dice, yo me dedico más a seleccionar personas que a otra cosa. Luego soy emprendedor, primero soy recruiter. Y tú dices, ¿cómo puede ser si es el CEO, co-founder de un unicornio? Pues en el día a día hace eso durante el crecimiento que durará años, luego ya cuando consolides será otra cosa. Pero no somos conscientes de la importancia que tiene el talento y la comunicación, y el cuanto antes tener los roles adecuados va a hacer que prosperes en la idea, que luego va a ser un negocio, que luego va a ser una super empresa. Paso a paso. Así que espero haberte aportado claridad en esto, haberte dado, ¿no?, una perspectiva de cómo afrontar la comunicación interna, de cómo asociarte con personas y relevar, ¿no?, lo importante con contexto, y de tener esa estructura tanto interna como externa, porque tanto interna como externa va a hacer que todo tenga un flujo de información coherente, limpio, con poca interferencia y todo el mundo conectado con el propósito, que por cierto tienes que tener un muy buen plan, un propósito, una idea clara y el motor de lo que te hace hacer ese negocio, que también lo comuniques. Así que tienes mucho trabajo para hacer comunicación interna y externa. Así que ánimo, adelante. Seguimos.
Nielsen Way es la forma de verlo todo, sin normas, crear y crear, con tecnología llegar a romper todos los moldes. Nielsen Way.